15 sucesos históricos que ocurrieron en el mundo mientras Fidel Castro gobernaba Cuba. Fidel Castro mantuvo las riendas del gobierno de Cuba durante poco más de 47 años. Casi 5 décadas en las que el mundo registró grandes acontecimientos que dieron forma al mundo contemporáneo. 1. El asesinato de un presidente de Estados Unidos, 1963. Durante su mandato, Fidel Castro vio pasar por el gobierno de Estados Unidos a 12 mandatarios, de los cuales uno fue asesinado. John F. Kennedy murió por los disparos de bala que recibió mientras realizaba un recorrido en un coche descubierto en Dallas, Texas. La administración de este presidente había participado en secreto en la fallida invasión de la Bahía de Cochinos encabezada por exiliados cubanos con la intención de derrocar a Castro. 2. Adiós al Che Guevara, 1967. Ernesto Guevara, conocido como Che por su origen argentino, era uno de los líderes de la revolución cubana más carismáticos y uno de los más inquietos. Luego del triunfo en Cuba, participó en el gobierno de Castro por un tiempo, pero tenía el ideal de impulsar los movimientos revolucionarios por otras partes del mundo. Bolivia, bajo el régimen militar de René Barrientos, fue uno de los objetivos del Che Guevara y el país al cual ingresó de forma secreta de 1966 con el intento de instaurar un movimiento revolucionario. Sin embargo, luego de varios combates, Guevara fue capturado como prisionero y ejecutado en 1967. 3. Llegada a la Luna en 1969. La Revolución cubana apenas tenía 10 años en el poder cuando la Agencia Espacial de Estados Unidos, a través de la misión Apolo 11, logró la llegada del ser humano a la Luna. Los astronautas Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr., y Michael Collins se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la superficie del satélite de la Tierra en 1969. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo el comandante Armstrong en una transmisión radial desde la Luna, el 21 de julio de aquel año. 4. Muere Mao Zedong, 1976. El líder del movimiento comunista que llegó al poder en China en 1949 murió cuando Cuba tenía unos años de haber formado su Partido Comunista que sigue en el gobierno hasta la actualidad. Mao Zedong fundó la República Popular de China en la que se estipula que rige el sistema comunista basado en el marxismo-leninismo, así como en el movimiento de la Revolución Cultural. Dirigió al país hasta su muerte a los 82 años, en septiembre de 1976. 5. Vida in vitro en 1978. Louise Brown es su nombre, y su nacimiento en 1978 fue uno de los momentos de la ciencia más importantes del siglo XX. Fue el primer bebé que nació gracias a la técnica de fecundación in vitro luego de que sus padres habían estado tratando de concebir un hijo desde hacía 9 años. Más de 5 millones de personas en todo el mundo pudieron nacer gracias a esa técnica que revolucionó los tratamientos contra la infertilidad. 6. Identificación del VIH, 1983. Mientras en Cuba el gobierno castrista intentaba consolidar su sistema de gobierno, en el mundo se daban avances y descubrimientos médicos relevantes. Uno de ellos fue la identificación de una de las epidemias que han cubierto al mundo desde la década de 1980, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Aunque se tenían investigaciones previas,
Fue hasta 1983 cuando los científicos encabezados por los franceses Luc Montagnier y Franois Evarresinoux se aislaron e identificaron el virus del VIH. 7. Matanza de Tiananmen, 1989. Una multitudinaria manifestación en la plaza de Tiananmen, en Pekín, la capital de China, a favor de la democracia y en contra de la corrupción y del Partido Comunista Chino desembocó en una represión. El 4 de junio, bajo las órdenes de Deng Xiaoping y otros veteranos del partido, tropas y tanques del Ejército Popular de Liberación y de la policía despejaron la plaza de Tiananmen. 8. Caída del muro de Berlín, 1989. Una de las divisiones físicas de un pueblo más conocidas en la historia reciente es el muro de Berlín, el cual fue derribado cuando Fidel Castro llevaba 30 años en el poder. La noche del jueves 9 de noviembre se daba el anuncio en la República Democrática Alemana, de gobierno socialista, de que las restricciones para salir del territorio estaban suprimidas. Eso llevó a miles de personas al muro, que tenía 28 años de haber sido construido, quienes además de cruzarlo por primera vez con toda libertad iniciaron su demolición. 9. El fin de Augusto Pinochet, 1990. El 11 de septiembre de 1973, el general del Ejército de Chile Augusto Pinochet encabezó el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, un mandatario que tendió puentes con Cuba. Pinochet desde entonces encabezó uno de los gobiernos militares más prolongados de la historia de América Latina, desde 1973 hasta 1990. 10. World Wide Web, 1990. En 2016 menos del 5% de la población de Cuba se conecta a Internet, uno de los inventos más revolucionarios en las comunicaciones de la historia. La interconexión de computadoras se había dado desde la década de 1970, pero fue hasta que el inglés Tim Berners-Lee diseñó un lenguaje común que se dieron las bases del Internet que usa el mundo actual. 11. Disolución de la Unión Soviética en 1991. Uno de los pies de apoyo económicos de Cuba, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, comenzó su desintegración desde inicios de 1990. El Tratado de Belavezza daba fin al acuerdo por el que se conformó la URSS desde 1922 y también significó la desintegración de la estructura de gobierno centralista de Moscú. 12. Nelson Mandela presidente en 1994. Nelson Mandela lideró en Sudáfrica otro de los movimientos revolucionarios más connotados del siglo XX. Este activista fue encarcelado durante 27 años luego de ser acusado de traición a la patria por su movimiento contra la segregación entre blancos y negros, conocida como apartheid. Lejos de desmotivarse por su estadía de casi 3 décadas en la cárcel, Mandela recobró su libertad y continuó su movimiento hasta la abolición del aparato jurídico que sustentaba al apartheid. En 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en las primeras elecciones abiertas, por lo que Mandela es conocido como el padre de la nación. 13. Muere el líder supremo de Corea del Norte en 1994. Muy pocos jefes de Estado se mantuvieron en el poder tanto tiempo como Fidel Castro, y uno de ellos es Kim Il-sung. El fundador de la República Popular de Corea, conocido como Corea del Norte, tomó el poder e instauró el gobierno comunista en su país desde 1948. Se mantuvo al frente del gobierno, como primer ministro y presidente, hasta 1994 cuando murió.
14 nace la oveja Dolly, 1996. Fidel Castro estaba cerca de cumplir 40 años en el poder cuando científicos lograron la primera clonación de un mamífero. La oveja Dolly había nacido en julio de 1996, pero el mundo conoció de su existencia hasta febrero de 1997, cuando Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, realizó el anuncio. 15 atentados del 11 de septiembre en 2001. La mañana del 11 de septiembre de 2001 el gobierno y los habitantes de Estados Unidos fueron testigos del mayor ataque extremista dirigido en contra de su país. 4 aviones fueron secuestrados en distintos aeropuertos del este de Estados Unidos, 2 de los cuales fueron estrellados en contra de las torres del World Trade Center, causando el mayor número de muertes de las casi 3.000 registradas ese día. Miembros del grupo extremista Al-Qaeda efectuaron la operación, pero a 15 años de los atentados aún no se termina de juzgar a algunos de los detenidos. La lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá, matando aquí y allá, usando métodos similares y sacrificando vidas inocentes. Se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar, dijo Castro tras los atentados.